Y de esta manera damos comienzo a la lección número 7, aunque ustedes no lo crean, esta es la lección 7 del curso El Pentateuco. En esta ocasión vamos a comenzar un discernimiento sobre el estudio del libro de Bemidbar, es decir, el libro de números, el libro de números. Eh, ¿Tienen expectativas el día de hoy ustedes? ¿Tienen algunas incertidumbres, inquietudes, anhelos? Es mi esperanza que estén por completo entregados a este tema y que de esta forma podamos nosotros también discernir lo que corresponde al curso de hoy. Hoy vamos a tratar de diseccionar, vamos a dividir en dos el libro de números, porque trae contenido bastante interesante. Los que han leído el libro de números saben de lo que estamos hablando y es mi esperanza que ustedes traigan el mismo ánimo que yo, sino más, por supuesto, para llevar a cabo este estudio. Vamos a compartir pantalla. La lección de hoy es la número 7. Lección número 7 de el libro o de los libros de la Torá. En este caso, este es el número 4. La semana pasada estuvimos estudiando el libro de Vayikra, ese libro de Levítico, y estudiamos un solo tomo del libro de Levítico. En esta ocasión vamos a tratar de dividirlo en dos. El curso de hoy le damos gracias a Dios y a su misericordia que nos tiene aquí, que nos tiene en pie. La semana pasada estuvimos desarrollando el libro de Levítico. Déjenme agregar a la sala a algunas personas, vamos a admitir. La semana pasada me desconcentré, o la antepasada, um, me desconcentré, es decir, me enfoqué tanto que no logramos admitir a varias personas. Pero también se exhortó en el curso, se ha exhortado a estar temprano, porque aunque ustedes no lo crean, también tengo que estar temprano para entrar a la sala puntualmente. Así es que gracias a los que están siempre antes de las 8 de la noche, muy bien, ya están dentro. Bienvenidos, bienvenidos, tortugas. Los que han llegado tarde, bienvenidos. Vamos a estudiar el libro de Bemidbar. Bemidbar. Hoy vamos a escribir en hebreo el libro de Bemidbar. ¿De acuerdo? Hoy vamos a aprender y hoy quiero que aprendan, según prometí en las semanas anteriores, creo que en la segunda semana de clase yo les propuse que vamos a aprender una oración en hebreo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Y aparte de una oración en hebreo, vamos a aprender un poquito de hebreo de forma rápida. Dado que este libro lo vamos a diseccionar en dos clases, he querido que hoy estudiemos, aparte de tomar una fotografía muy hermosa, esta la seleccioné de las fotografías que tenemos de la región de acá de Barnea. Esta es una de las que me parece más interesante, me parece muy, muy importante. Este es el desierto, básicamente donde se encontró varado el pueblo de Israel. Y si ustedes ven, las llanuras, casi todas son iguales, casi todas se ven igual. Las inclinaciones, los fallos, las fallas geológicas, la infraestructura, la estructura de piedra, la arena desértica, es toda igual, es toda igual. Por eso se requiere que personas expertas puedan visitar esta región, porque en el desierto uno se puede perder, en el desierto se puede uno perder y eso es lo que se tiene que evitar cuando se hacen algún tipo de expedición. Los viajeros, los expedicionarios, hoy día tienen GPS, hoy tienen GPS que los guía hacia donde ellos quieren ir. Pero en la antigüedad existían otras formas menos sofisticadas para poder recorrer las tierras en esos peregrinajes. Los peregrinajes religiosos eran muy antiguos, son antiquísimos. Los peregrinajes a nivel de desarrollo humano, a nivel de negocios, a nivel de inversiones, a nivel de
comercialización a nivel de tráfico de esclavos era algo muy, muy típico, por lo tanto tenían que saber sus rutas. Esta imagen representa básicamente el sequedal de un desierto, representa una carretera en el desierto, un camino, y en algunos casos los caminos se tenían que hacer. Hay un cantante que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso se hace a veces en la vida y en el desierto más. En el desierto se batalla en grande. Y es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel en el desierto. Bemidbar, en el desierto. Como siempre, le saludo desde aquí su profesor de Pentateuco, Gerson Bravo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un alefato. Ustedes saben que nosotros, que hablamos español, tenemos un abecedario, porque empieza de la A, después sigue la B, después la C. A, B, C, D, abecedario. Luego los griegos tienen el alfabeto, alfa, beta, gamma, alfabeto. Y los hebreos tienen ni abecedario, ni tienen alfabeto. Tienen un alefato. Alefato es el nombre dado por la primera letra del alfabeto hebreo. Aleph, Aleph. A ver, Aleph. Aleph es básicamente para mí de las letras más importantes. Es la número uno. Es la número uno. Y tan importante es, tan importante es el alefato, la Aleph, en la esencia del alefato, que es la número uno. De ahí viene la palabra el, se usa Aleph y se usa esta otra letrita que se llama Lamed. Usted suma Aleph más Lamed, se convierte en una el. Evidentemente necesitamos también conocer un poquito de las nikudes. Las nikudes son las vocales. Las nikuds son las vocales. Pero por ahora simplemente quiero que conozcan algunas letras porque vamos a ver una oración hebrea. Y ustedes van a repetir conmigo ahí donde ustedes están con un micrófono apagado para que no tengan un retorno confuso. Ustedes hacen allí donde ustedes están sin ninguna pena, sin ningún nervio. Ustedes van a decir Aleph conmigo, Aleph, Aleph. Esa Aleph se pronuncia Aleph, Aleph. Aleph significa, básicamente es como como una A, pero es es una consonante. Todas estas son consonantes. Aleph, Bet, Beth, Beth, Gimel. La Bet sería la B. La Gimel como una G. Gimel, Gimel. Dalet, Dalet. Esta sería una D. G, G. G sería como una H. Vav, Vav, Vav. Es una B chica. Sign, Sign. Sign sería como una Z o S en algunos casos. Hate, Hate. Esta sería como una G, un sonido de una G. Y su escritura sería como una H, más o menos. Ah, ahí sería Sign, Hey, Tet, Tet, que sería como un sonido de T. Yud, Yud, sería como la Y. Kaf, Kaf, sería la C y en algunos casos la K. Lamet, Lamet, la L, Lamet. Mem, la M, Mem. Nun, Nun, la N. Samek, 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 Samek. Esa sería la S. Ajin, Ajin, Ajin. Tiene como una figura de, de Y. Ajin. Sería la otra, la P. P. Sería un sonido de P. Tzade, Tzade,
Sade, sería como una TS, sonido de TS, Sade. Tenemos la cough, cough, aquí está la cough. Cough sería la Q. Reish, reish sería la R. Shin, shin sería la, ah, sería como un sonido de, así como, dependiendo si tiene un punto a la derecha, si tiene un punto a la derecha, esta especie de tridente, si es a la derecha, sería shin con SH, shin. Y si el punto está a la izquierda, si el punto estaría aquí, entonces sería una sin, una sin. Tenemos luego la taf, taf, la taf. La taf es T. Tenemos la taf. Tenemos también la cof. Esta sería muy parecida a la cof. Miren que aquí tenemos la cof y esta sería la caf. Caf, mem, mem. Si ustedes se fijan, esta es muy parecida a la mem, solo que esta ya es como una, digamos, como una especie de mayúscula. Nun, nun, P y SADE. Serían como las mayúsculas, algo así. Muy bien. Esto es lo que tenemos respecto al alefato. Es algo, una síntesis, ¿verdad? No es que estamos haciendo un estudio complejo de hebreo, pero es una síntesis. Para poder llegar a esto, para poder entender o más o menos leer, y aquí está transliterado, aquí está arriba, está la porción hebrea de la oración. Aquí está la oración. Modej Hani Lefaneja. Modej Hani Lefaneja. Melech Shai Bekayam. Melech Jai Bekayam. She He She Sarta. Vi Nishemati. Be Shemla Rabá Emunateca. Be Shemla Rabá Emunateca. ¿Qué significa esta oración cuando se dice por las mañanas? Modejani lefaneja. Te doy gracias. Melech, rey. Melech, Melech, Jai, Bekayam. Rey viviente y eterno. She, Je, Shesarta, porque has devuelto, porque has devuelto, Binishmati, mi alma, has devuelto mi alma a mí, has devuelto mi alma a mí. Be Gemelá Rabá Emunateca, compasión, grande es tu fidelidad. Con compasión, sería la palabra compasión, grande es tu fidelidad. ¿Cómo se leería esta oración en español? Te doy gracias, Rey viviente y eterno, porque has devuelto mi alma a mí con compasión. Grande es tu fidelidad. ¿Les gustaría a alguno de ustedes leer conmigo esta oración en hebreo, así como aparece allí en la pantalla? ¿Algún voluntario que quiera acompañarme? ¿No hay voluntario? Yo le acompaño, hermano. Ok, acompañe por favor, hermano. Modej, Modek, modej, Modek, ani, 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 lefaneja, 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 melech, Melech, Jai, Hai, Bekayam, Bekayam, She, She, Ge, He, Shesarta, Shesarta, Bi, Nishmati, Bi, Nishmati, Nishmati,
Nishmati, mi alma, Nishmat. Nishmat, Nishmat. Esa es la misma raíz de Neshama, Neshama o Nefesh. Son parte de la estructura gramatical hebrea de el alma, de el hálito de vida. Siguiente y la última. Usted va muy bien. Be Be, Gemla, Shem, Hemla, Gemla, Gemla, Hemla, Rabá, Rabá, Emunateca. Emunateca. Excelente. Muy bien, muy bien. Shalom, Bien. Shalom, Talmidim. Excelente. Shalom. Significa paz en hebreo, paz. Esto era muy común en el desierto. Evidentemente esta oración es un poco más moderna, digamos que es una oración más contemporánea. Pero en la antigüedad ellos tenían su oración, tenían su invocación y lo hacían de forma frecuente, de forma constante. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Muy bien. Esta es, volvemos al hebreo, miren qué interesante, miren qué interesante. Venimos ahora a la palabra Bemidbar. ¿Algunos de ustedes, de los demás estudiantes, quieren leer la palabra hebrea Bemidbar o pronunciarla? Bemidbar. 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 Muy bien, muy Bemidbar. bien. ¿Y qué significa y por qué es Bemidbar. Bemidbar? ¿Por qué es Bemidbar? Aquí identificamos claramente una bet, una mem, una mem. También tenemos, ¿qué otra letra tenemos allí que identifican en esta letra? Tenemos una dalet, dalet. Tenemos una bet, y luego finalmente cerramos con una resh, literalmente una resh, si ustedes se fijan, es una R al revés, una R, pero al revés, una resh. Es más fácil. Cuando ustedes le dan forma a la figura. Es interesante, es muy interesante. Traducido al español significa en el desierto. Hace referencia al tiempo del pueblo de Israel durante su estadía en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Es conocido como libro de números. ¿Y números por qué? Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver la razón por qué. En hebreo, si lo leemos en hebreo, aparece literalmente así, así como ustedes lo ven. Por acá yo tengo el libro del Antiguo Testamento en hebreo. Ya se lo muestro. Cuando ustedes me visiten, lo único que yo les puedo proporcionar, café y algunos libros. O sea, aquí ustedes lo pueden leer en hebreo. La obra completa aparece ahí en hebreo. Entonces, allí, aquí tenemos algunos libros del Antiguo Testamento en hebreo, y entonces ahí está un hebreo interlineal. Entonces, cuando ustedes leen el hebreo, siempre van a leerlo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. El hebreo se lee de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Ese es el orden. Entonces, el texto dice, y habló, y habló a Moisés en el desierto, en la tienda de reunión en el Sinaí. Esto es lo que dice la traducción literal de Números 1.1. Eso ustedes lo pueden revisar en Números 1.1 y dice que Dios le habló a Moisés estando en el desierto. Por eso se llama Bemidbar, porque él le habló a Moisés en el Bemidbar, en el desierto. ¿Qué es desierto? Bemidbar. ¿Y qué Bemidbar? Desierto. Desierto, Bemidbar. Bemidbar. Muy bien. Tomemos nota de algunos elementos clave. Números, textos claves. Del capítulo 1 al capítulo 12 tenemos una síntesis de la vida en el desierto, en Sinaí, y después de esto, el espionaje que hacen algunos personajes que son los hijos de Israel: Samúa, Zafat, Caleb, Igal, Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jehuel. Me acuerdo que estaba un poco jovencito cuando me
me memoricé estos 12 príncipes de Israel y estos son los hijos de los patriarcas que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entonces, estos son los 12 príncipes de los 12 patriarcas que van a hacer la exploración a la tierra prometida, logran identificar lugares donde hay abundancia de alimentación, de granos, de fruto. Luego hay 40 años de peregrinaje que se van a narrar en el capítulo 14. Vamos a ver la rebelión de Coré. Este es un texto bastante interesante, un texto donde por rebelarse se los traga la tierra. Esto es, son textos que hay que también analizar. Muchos de los textos que habla el Pentateuco hay que entenderlo desde la perspectiva de un patriarca, desde la perspectiva de un narrador. Y muchos de estos pasajes son son textos sumarios, son textos que tratan de darnos a conocer perspectivas, pero no nos están tratando de convencer de nada. Es decir, no nos tratan de decir que la tierra se va a abrir para el rebelde, pero tratan de advertir la rebeldía, por ejemplo. Es como la muerte de Ananías y Zafira. Ese relato, el zafirazo de Hechos 5, trata de proponernos que hay advertencias que hay que cumplir, hay que atender para evitar peligro. Entonces tenemos la rebelión de Coré en el 16, tenemos el agua que fluye de la roca, esto aparece en el capítulo 20, la serpiente de bronce, 21, la muerte, ¿no? Del montón de personas que morirán por su rebeldía, por su pecado. Luego tenemos también el libro de Números, nos da aquí, por ejemplo, contiene la lista de los clanes del pueblo de Israel, cómo se van a distribuir el pueblo, cómo van a estar organizados, cómo van a estar segmentados, cómo van a ubicarse, inclusive cómo iban a ubicarse a la hora de acampar, qué tiendas debían quedar frente al arca y qué tiendas iban a quedar hasta el final. El título del libro proviene del censo o el empadronamiento con el cual comienza y termina. Así empieza y así termina el libro, con números, números y más números. Según la traducción de la Septuaginta es una versión griega de la traducción hebrea. Es decir, pasa del hebreo y del arameo al griego en una traducción llamada Septuaginta. Pero el título en hebreo es Bemidbar, que significa en el desierto. En la Septuaginta ya se propone el libro de números, como lo conocemos. Dice más del contenido del libro. ¿Qué dice, hermano? ¿Alguien ha intervenido? Ok. Bueno, Lo que hermano, hoy yo no, puede... no era yo, pero ya que se dio el espacio, una Perfecto. consulta. Estas Dígame. diapositivas usted no las va a mandar, nos va a hacer el favor. Sí, sí, yo Sí, se las puedo compartir. Es más, se las comparto al finalizar la clase o se la comparto a alguno en particular. eh, no lo sé, creo que lo puedo colgar en la plataforma. ¿Les parece? excelente. Gracias, Y hermano. así y así ustedes se ponen, van analizando conmigo y ustedes no toman nota de esto. Luego lo pueden pasar con más calma. O solo toman captura, no lo sé. Ustedes como quieran, como quieran. Ya el tiempo nos está avanzando, así que necesitamos desarrollar esta idea. Lo que se puede parecer una lectura árida y dura era fascinante para la gente que leía acerca de sus propios antepasados. Es como que ustedes encontraron un libro con números, datos y números, les llamaría la atención porque tal vez ustedes tienen algún tío, algún abuelo del cual quieren saber más información. Entonces, para ellos, esto era una literatura atractiva, una literatura importante. La genealogía para ellos era fundamental. La historia, la esencia de su pasado era realmente válida. El libro de Números, sin embargo, contiene algo más que menciones relativos al censo. ¿Qué es lo que tiene el libro de Números? Bueno, abarca la peregrinación de Israel en el desierto hasta la llegada a orillas del río Jordán. Cuando se abre el Jordán, cuando hay una réplica
una representación de lo que pasó allá en el mar de Juncos, el Yansuf, el mar Rojo. Luego va a pasar en el Jordán con el liderazgo de Josué, siendo el eslabón desde la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán. Básicamente esa va a ser la historia, de punta a punta. Salida de Egipto, llegada a Canaán. Comprende también un periodo de 38 años y 9 meses. Miren qué interesante. Este es el libro más largo. Este es el libro más largo. Este libro es un libro, pero enorme. A diferencia del Éxodo, que abarca de año, más de un año, el libro de Números comprende 38, casi los 39, conocido como el período del peregrinaje en el desierto. Es un libro histórico, pero no en su totalidad. Hay narrativas, hay reflexiones, hay teología, hay también reprensión, hay discurso, hay enseñanza, hay fe de por medio, hay duda de parte de Israel. Es un libro histórico, pero no totalmente histórico. Hay otras leyes, además de las del Éxodo y del Levítico, hay normas, hay legislaciones. Se sabe que hay en todo el libro, o sea, en todo el Pentateuco, incluso en todo el Antiguo Testamento, se sabe que hay por lo menos 640 leyes, donde en el Pentateuco está la mayoría, básicamente está la mayoría, sino, digamos, todas las normas e instrucciones a cumplir. Um, Así como un relato de ciertas experiencias de Israel durante su peregrinación en el desierto. Aquí también hay algunas leyes que son bastante curiosas porque son leyes como, digamos que son lapidarias, leyes lapidarias que son extremadamente duras. No sé si ustedes se han puesto a pensar alguna vez del caso del varón que fue a recoger leña y que tuvieron que apedrearlo fuera del campamento. Pues esta historia, déjeme decirle, que no la debemos ver de forma tan literal como pudiéramos leerla si no manejamos el contenido del libro del Pentateuco, si no conocemos Pentateuco. Lo que trata de decirnos el Pentateuco y esta norma que se debe cumplir es como una especie de advertencia severa para que nadie ose quebrantarla. Y no es que no sea rígida, pero déjeme decirle que un padre no va a querer exponer a su hijo porque hay otra norma y otra ley también lapidaria de entregar a su hijo que es rebelde. El hijo rebelde, el hijo contumaz, debe ser entregado y ser apedreado incluso atado a un madero y debe morir de forma irremisible. Yo no conozco un padre que vaya a entregar a su hijo de esta manera, aún siendo lo más rebelde. Lo que hace esta norma es legislar de forma preventiva y administrativa para que nadie ose quebrantar esa norma. Lo mismo con el Shabbat, lo mismo con diferentes normas, lo mismo con el tema del adulterio, la fornicación, el tocar a los muertos, el allegarse a una mujer con flujo de sangre o cualquier otro tipo de norma, o tocar un animal muerto, por ejemplo, o comer un tipo de animal que es, digamos, rastrero, un animal rastrero. Eh, entonces, eso no se puede permitir, no se puede osar quebrantar, porque básicamente infringir la norma establecida. Entonces, esto es lo que pasa en el desierto. ¿Qué más ocurre? ¿Qué es lo que podemos apreciar nosotros por acá? Su estilo no es exclusivamente narrativo, sino también interpretativo. No es netamente literario, no es literalmente literal, sino que es más bien un relato interpretativo de ciertas leyes. Trata de analizar las leyes y aplicar las leyes. En cada acontecimiento se ve la mano de Dios dirigiendo a su pueblo, supliendo sus necesidades, soportando sus pecados y debilidades y disciplinándolo. Y esto nos hace pensar que cuál es la diferencia del Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento. Porque pareciera ser que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios agresivo, un Dios rígido, un Dios que no admite error,
Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios perdonador que envía a su Hijo para sacrificio de la humanidad. Lo que trata de decirnos el relato es que había también una percepción de Dios. Es decir, tenía la gente una perspectiva de Dios, una forma de ver a Dios. En cada acontecimiento se ve la mano de Dios dirigiendo a su pueblo, supliéndole de sus necesidades, pero también aplicando rigor. Hay una lección que sobresale en el libro. ¿Cuál es la lección? El pueblo de Dios solamente puede triunfar confiando en sus promesas y acatándose a ellas, es decir, cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es básicamente lo que trata de aducir el mensaje del libro de Números. ¿Qué más tenemos, por ejemplo? Por acá tenemos otro elemento, una serie de elementos que son vitales totalmente. Como decimos, el libro comienza con un primer censo en Israel. Los que fueron contados eran los varones de 20 años en adelante y se excluyeron a las mujeres, los niños y los levitas. ¿Esto a razón de qué? ¿A razón de qué? A razón de el número de los soldados con los que podían contar para la batalla. Miren qué interesante. Desde aquí ya hay una especie de introducción sobre de las legislaciones y sobre los reyes, de cómo debían los reyes establecerse, principalmente para poder contar con los elementos de los combatientes en una batalla con otros pueblos. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar del capítulo 1, verso 2 al capítulo 3, verso 47. Esto es básicamente lo que se vive, lo que se ve en esta primera porción. Y se van a contar los de Rubén, los de Simeón, los de Judá, los de Isaacar, los de Zabulón. Se van a contar cuántos hay. En total se cuentan 603.550. Ojo, ojo, 603.550. Para los que saben de número y de matemática simple, saben que este número se puede cuadruplicar fácilmente con la cantidad de personas que habían ahí. Porque si cada sujeto tenía una esposa y tenía dos hijos, entonces sería multiplicar esto en una regla básica. Usted lo multiplica o por 3 o por 4 y le va a dar un número exorbitante de más de 2 millones de personas, 2.4 millones de habitantes, en la tierra desértica de Cades Barnea. Esto significa una cantidad abundante de agua para tomar, una cantidad abundante de víveres para el alimento, animales para la comida, pan para el desayuno. Yo créanme lo que lo he tratado de imaginar y esto es realmente un milagro de Dios, porque de otro modo, la cantidad de barriles, la cantidad de comida, la cantidad de ropa que ellos tenían que vestir, la cantidad de animales que tenían que llevar hacia el desierto en su viaje nómada, realmente pero grotesco, gigante, vasto. Era realmente increíble la cantidad, el volumen. El propósito era seguramente conocer y determinar la capacidad militar para las guerras que le esperaban y para las que aún no estaban preparados, como las que se proponen en Éxodo 13:17, cuando ellos van al mar y los carros del faraón comienzan a tronar en las espaldas de los israelitas. Entonces, hay guerras previstas, pero hay guerras que no están previstas. Vamos a seguir y tenemos aquí la organización de Israel. La organización de Israel en la marcha en el desierto, el tabernáculo era desarmado y como era desarmado, era empaquetado y era enviado y llevado por los israelitas, por los carruajes, por los levitas, por los que eran encargados de este ministerio. Imagínense desarmar el tabernáculo, que ya sabemos más o menos las medidas que tiene, solo el tabernáculo. Ahora imagínense, el tabernáculo tiene más de 14 metros. Ahora imagínense cuánto medirá el atrio, el resto de las porciones de los postes principales, las columnas que lo sostenían en el exterior. Aparte de eso, tenía una gran cantidad de telares. Entonces todo esto era muy pesado. Pieles de tejones,
pieles de animales, tejidos. Era una cosa maravillosa, una gran cantidad de peso que cargar. Entonces, el arca de el Señor iba delante con Aarón y sus hijos que se turbaban, que se turnaban con cada tres tribus de Israel. Esta expresión YHWH es la que estábamos comentando. No sé si hemos analizado a profundidad, pero yo recuerdo que en el libro de Éxodo les comentaba un poco acerca de el tetragrama. Este era el tetragrama del que hablábamos ampliamente. YHWH es una Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. Al pronunciarla, cuando se pronuncia, tiene un sonido como de respiración. Yud, He, Bab, He. Es como el sonido de la respiración. Algunos dicen que cuando el texto dice todo lo que respire alabe al Señor, da a entender que cuando respiramos alabamos al Señor. Cuando usted respira, usted alaba a Dios, lo exalta. ¿Por qué? Porque usted demuestra que está vivo. Usted es creación de Dios. Entonces, eso es lo que dicen algunos judíos. Entonces, ahí habían turnos por cada tres tribus para poder cargar y llevar el arca. Cuando acampaban, ponían el tabernáculo en el centro. Ya vamos a ver una imagen. Con esto vamos a cerrar la clase de hoy. No se me vayan en ninguna manera a dormir. Los miro despiertos, pero no vaya a ser que alguno, por cansancio, se me vaya a cerrar los ojitos y se pierda esto que está interesante. Promete mucho. Entonces, cuando acampaban, cuando se hacían los descansos en el desierto, ponían el tabernáculo en el desierto, en el centro de la planicie, con los levitas alrededor de él, junto a Aarón y sus hijos. Los levitas tenían el deber de cuidar y transportar el tabernáculo y la disposición del viaje quedaba así. ¿Cómo quedaba la disposición? Se quedaba así. Me congelé a propósito para ver si estaban despiertos. Así quedó la disposición. Y vamos a ver una imagen de cómo se supone se vería de noche las instalaciones del pueblo. ¿Qué es lo que hay aquí? Miren qué interesante. Coat, los coatitas, siempre de la tribu de Leví, cargaban los muebles del tabernáculo. Y cuando se iba el viaje, el peregrinaje, el arca iba primero. El arca siempre iba adelante. El arca del Señor nunca iba detrás, iba adelante, dando a entender que Dios iba allí, delante de ellos, que Dios los iba a guiar, que Dios los iba a proteger, que Dios los iba a dar seguridad. Nadie se iba a tocar a usar el arca. El día que alguien tocó el arca, en los relatos de Samuel, dice que se llenaron de tumores por tocar el arca, por tocar lo sagrado. ¿Qué tribus iban en ese orden siguiendo el arca? Judá, Isaacar, Zabulón. Luego venían dos de las tres tribus levitas que eran importantes. Recuerden que habían tres tribus. Teníamos la tribu de los gersonitas, los meraritas, siempre, estos eran levitas. Los gersonitas y los meraritas eran levitas. También los coatitas, pero los gersonitas y los meraritas estiraban los carros llevando la estructura del tabernáculo y las cortinas. Miren, las cortinas y la estructura general. Los coatitas se encargaban de llevar los muebles, pero miren, nada iba junto, todo iba dentro del pueblo. El arca aparte, la estructura del tabernáculo aparte y los muebles iban aparte. Detrás de los gersonitas y los meraritas estaban los rubenitas, simeonitas y gaditas. Entonces tenían Rubén, Simeón, Gad, venían detrás. Y detrás de los coatitas estaban Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí quedaban de último. Quedan de último. Moisés, Aarón y sus hijos acompañaban el arca conforme eran guiados por la columna de la nube.
y ellos marchaban eh, por campamentos y tribus, no lado a lado, sino en fila, no en paso de marcha, sino despacio, y cada familia con sus miembros y su ganado y todos sus enseres. ¿Cómo se organizó el campamento? El campamento siempre se establecía con el tabernáculo, óigase bien, el tabernáculo hacia el este. El tabernáculo daba hacia la luz del sol. El arreglo del campamento enfatizaba la centralidad de la adoración y la presencia del Señor en una sociedad teocrática. Es decir, cuando una sociedad es teocrática como Israel, era una sociedad que se regía por la norma divina que establecía tanto lo político como lo sagrado. Es decir, lo religioso y lo político estaban mezclados. La teocracia es eso. El poder radica en lo teológico. Su orden de marcha también destacaba esto. Al ubicar el tabernáculo y los levitas en el centro, precedidos por el campamento, por los campamentos de Judá y Rubén, y seguidos por los campamentos de Efraín y Dan. Muy bien. Así se lograba ver el tabernáculo ya organizado, ya estructurado, se lograba ver así, y las personas que estaban, las cantidades, los volúmenes de personas eran los siguientes. Tenía el tabernáculo en el centro, Moisés y Aarón en la parte frontal, hacia el este. Miren que aquí tenemos el este y el oeste. Merarita, 6.200 meraritas en la margen lateral, en la margen lateral. Los coatitas, 8.600. Gersonitas, de ahí procedo yo, de los gersonitas, 7.500. Luego tenemos los de Neftalí, 53.400, de hacer 41.500 habitantes. De Dan habían 62.700, de Benjamín tenían 35.400, de Manasés 32.200, de Efraín 40.500. Esto es solo varones, sin contar mujeres y niños. Gad 45.650, Simeón 59.000, Rubén 46.000, Zabulón 57.000, Isaacar 54.000, Judá 74.000. Fácilmente se puede identificar entonces que la tribu que más población tenía era Judá, con 74.600 personas. ¿Qué le parece? Esto es la ubicación de Israel en el desierto. Así dormían. ¿Quién iba a penetrar al tabernáculo? ¿Cuándo le iban a hacer frente al tabernáculo? Era difícil. Estaba bien resguardado. Estaba bien protegido. Y los mejores soldados quedaban siempre alerta al frente. Y cuando había algún personaje, a alguien que quería invadirlos, sonaban las trompetas. Las trompetas sonaban. Inmediatamente se alertaba y se alertaba de acuerdo a la cantidad de sonidos que emitían las trompetas. Los sonidos que emitían las trompetas eran realmente los que marcaban la emergencia, el tipo de emergencia. Si sonaba ciertas veces, ellos sabían que tenían que marcharse. Si tenían que una reunión de emergencia en el tabernáculo y enviar a su representante importante, había otro sonido y así se lograba identificar. Así se veía de noche el campamento de Israel. Y con esto vamos a terminar, con esta imagen preciosa de noche, con las lámparas encendidas en pleno desierto y con un calentador, un boiler natural de una columna de fuego que calentaba al pueblo en la noche fría del desierto, de la península del Sinaí y del desierto de Cades Barnea. Muy bien, esto se lo voy a compartir. No les voy a dejar esta semana tarea, pero necesito que lean el libro de Números.
el libro de números, lectura del libro de números, y ustedes van a hacer, me gustaría que hagan un comentario del libro de números para la siguiente clase. Entonces, ustedes, para que tengan idea de qué aborda, qué temas importantes aborda el libro de números, para que cerremos la clase de números la próxima semana. La próxima semana cerramos con el libro de números. Vamos a abordar la lección número 8 la próxima semana. Esto es todo por esta clase. Creo que hemos tenido un contenido bastante compacto. Vamos a tener imagen. Quiero que ustedes puedan compartir su experiencia, sus comentarios al respecto, por favor. ¿Qué opinión les merece esto que hemos estado abordando? ¿Qué opinan? ¿En qué piensan? Hermano, buenas noches. Buenas Em, noches. Solo pues, sí, llama la atención pues de dónde obtenían todo el agua, ese montón de tribus y de personas, niños, mujeres. Es increíble imaginarse cómo podían solventar cada necesidad para alimentar su ganado, de dónde obtenían, si estaban en el desierto, no imagino cómo podían cultivar alimentos. La verdad que sí es muy interesante. Esa parte de mí pues me ha dejado pensando mucho. Creo que a todos los estudiosos del texto bíblico es de las cosas que más intrigan, de los elementos que más sorprenden. Muy seguramente en cada uno de sus peregrinajes, lo primero que hacían era continuar la marcha hasta encontrar agua. Muy probablemente abrevaderos, peñas en el desierto, porque en la antigüedad lo que se hacía para poder solventar la necesidad de agua era básicamente acercarse a árboles que contuvieran bastante agua, que retienen agua. Eh, pero lo que ellos hacían era excavar en lugares donde había humedales, excavar para poder extraer agua. Eh, Se sabe que los nómadas trataban también de hacer pequeñas fosas, pequeños, digamos, cisternas para poder retener agua y almacenar. Creo que la clave para ello era almacenar agua en el momento que había para poder consumir. Ahora, muy probablemente, y esto es una realidad, es que ellos no se podían bañar todo el tiempo, no se podían bañar todos los días. Es decir, no se daban el lujo que ustedes y yo nos damos de decir, yo tengo calor, voy a darme una ducha. Hay países de América Latina donde no hay agua, donde no hay abundancia de agua. Pero démosle gracias a Dios si ustedes están en Nicaragua, están en Costa Rica, están en algunos países donde hay abundancia de agua, hermano, eso es una bendición. Pero hay países donde está superpoblado. Recuerdo que en una ocasión en Colombia, yo leía muchos letreros, rótulos, donde decía que había que cuidar el agua, porque era algo de un consumo muy limitado. Pero algo que yo viví en la casa de una familia muy apreciada, la familia Joya, ellos tenían un apartamento en un cuarto piso en Bogotá, en Villas de Granada. Entonces yo me hospedé con ellos para un encuentro internacional y ellos recuerdo que me abordaban ese tema. Lo interesante es que como en países grandes donde la población está muy, digamos, limitada, hablándolo en territorio, entonces recuerdo que el hermano de esa casa, el hermano Alberto, diseñó un sistema de reciclaje de agua. Entonces el agua de la ducha, oiga bien, el agua de la ducha y de la lavadora la reciclaban para lo que era alcantarillado, lo que era eh, el tema de drenaje
y aspectos de limpieza. Entonces, la purificaba, digamos que la filtraba, para usarla para el inodoro, por ejemplo, para lavar el piso o hacer algún tipo de limpieza. Entonces, y efectivamente le funcionaba. A mí me llamó muchísimo la atención porque era algo muy, muy innovador que creo que nos serviría muchísimo a nosotros. Pero si usted, por ejemplo, tiene una lavadora, yo le recomendaría que en vez de que su agua se vaya directamente al drenaje, que usted tenga un filtro en la tierra para poder regar un cultivo, por ejemplo, rosales, plantas, porque esa agua se filtra y vuelve otra vez al manto acuífero, pero ya una vez purificado, va limpio otra vez. Pero esto es algo que hay que hacer para cuidar el agua, es algo importante. Es muy excelente, dice Sergio Marroquín por acá en texto, nos ayuda a obtener más conocimiento y saber lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Los eventos son excepcionales, definitivamente, maravilloso. O como dijo un americano una vez, maravilloso, maravilloso. Profesor, no solo Hermano Raúl, el agua de las personas, el agua potable, también el agua para los animales. Si estamos hablando exacto. del consumo de carne o de ganado era alto, imagínense, también necesitaban. Por otro lado, no debemos de perder de vista también de que estaba Dios con ellos, ¿verdad? Y por ejemplo, la ropa les duró los 40 años, el calzado, ¿verdad? Ese fue un milagro, el maná, una serie de cosas, Dios estaba ahí con ellos y pues muchas cosas quizás tienen origen divino que quizás para un científico no es suficiente respuesta, pero para nosotros como cristianos sí. Interesante también, hermanos, el punto de que aunque se les gastara, porque es algo que probablemente ocurriera, estoy hablando a nivel de análisis, es muy probable que se les desgastaran sus sandalias y su ropa. Pero lo interesante es que Dios se los proveía. Aún en el desierto Dios les proveía hasta la ropa. Es decir, ellos nunca quedaron desprovistos. Y es lo que más enardecía a Moisés, que le decía, Dios le está dando agua, le está dando pan en el desierto, le está dando una semilla de tamarisco, que es el maná, una hojuela de pan dulce, pero ustedes siempre reclaman por todo. Ustedes nunca están felices. Ustedes nunca reconocen la misericordia de Dios. Queremos carne, nos morimos por probar algo de carne. Entonces van a tener carne hasta que les salga por las narices, hasta por las fosas nasales. Y realmente así pasó, sobreabundó la carne. Y yo me imagino que se indigestaron de tanta carne. Se indigestaron. Como cuando uno no ha comido mucha carne y comienza a aborazarse, a comer demasiado. Entonces, eso mismo le pasó al pueblo en ese momento de una falta de fe, de cuestionamiento y de reclamo para poder volver otra vez los ojos al pueblo pagano de Egipto. Eso es quizá lo más difícil. Creo que estos 40 años tenían que ser necesarios para quitar de la mente Egipto. Quítense de la mente Egipto. Egipto tenía que ser quitado de su mente. Pero Egipto viajó con ellos por estos 40 años. Se quedó aquí. Egipto se quedó aquí. La esclavitud la quedó en la mente. La esclavitud les quedó bien impregnada. Y esto es algo que nosotros tenemos que identificar. Muy bien, esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Vayan a leer el libro de números, eso va a ser todo. Lean el libro de números y nos vemos la próxima semana con la lección número 2. Sería la lección número 8, que sería la clase 2 del libro de números. Así que Dios les bendiga, que todos tengan una excelente noche y cerramos la grabación. Y a los que nos están viendo por YouTube, gracias por su paciencia y pueden dejarnos comentarios en la caja de comentarios y el grupo de maestros del curso de EBS pueden compartir también sus experiencias. Incluso los estudiantes también pueden compartir sus comentarios en la caja de comentarios en YouTube cuando esto sea subido a la plataforma. Que Dios les bendiga, que todos tengan una excelente noche y nos vemos
el próximo miércoles a las 8 de la noche en el curso Pentateuco. Desde Nicaragua les saluda Gerson Bravo. Dios les bendiga.